Con esto agradecerle, bueno, a todos los socios, afiliados, aliados estratégicos que se están sumando a este seminario web, que bueno, aprovecho para agradecerle al director del BSR, el señor Elmer Cuba, y también socio de Macroconsult, a nuestro presidente Juan Carlos Tazara, presidente del Comité de Análisis de Mercado, el señor Ricardo Arbulú. Bueno, con eso, nuevamente darles el agradecimiento a todos los que se están sumando a este seminario web, a este ASEI Meeting. Y con esto le traslado la palabra al presidente de ASEI, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Me escuchas, David? ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos. Bueno, nada, primero darle la bienvenida a todos. Yo quería, antes de darle la palabra, y bueno, y agradecerle a Elmer por la invitación. Y después, bueno, todavía Carlos Bruce todavía no se une a la llamada, pero lo hará en unos minutos. Yo quería comentarles un poco, porque hemos estado recibiendo bastantes llamadas sobre qué cosa está haciendo ASEI, y digamos, y han estado bastante preocupados por el comunicado de que hecho Produce en estos días, ¿no? Bueno, primero quería comentarles que ASEI, conjunto con Capeco y con el ADI, está haciendo muchísimos esfuerzos para, digamos, tener un escenario visible en el más corto plazo, digamos, ¿no? Entonces, está teniendo reuniones con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, con el Ministerio de Trabajo, para ver de aprobar, digamos, el protocolo de las obras de salud ahora con el escenario COVID, ¿no? El escenario, la propuesta que han visto ustedes de la ministra de Produce, es una propuesta de la cual no está consensuada con el Ejecutivo ni con los otros ministerios. Por lo tanto, hay que alarmarse, pero no mucho, ¿no? Porque no es algo definitivo todavía. Definitivamente nosotros estamos tratando y haciéndole ver al Ejecutivo de que ese no es el camino correcto. ¿Y por qué? Porque la industria de construcción es una industria que, primero, es una industria que está acostumbrada a hacer pruebas de salud a sus obreros, ¿no? Tiene los protocolos sanitarios, o sea, está preparada para cumplir los protocolos sanitarios, digamos, que de obra, y por consiguiente puede cumplir los protocolos sanitarios que se coloquen con este escenario COVID, y creemos que podría ayudar al Estado aumentando, digamos, estas pruebas que, según Capeco, las obras hoy día en promedio hacen 2.3 pruebas por persona, o sea, por trabajador en la obra, porque tienen pruebas pues a la entrada, a la salida, ¿no? Aumentando esta cantidad de pruebas podríamos ser un brazo también para el Estado para poder brindar, cumplir con las metas de pruebas que el Estado todavía no puede cumplir. Entonces, consideramos que nosotros, al contrario, como industria, estamos preparados para empezar la construcción con los estándares y protocolos que tenga el gobierno. Después de eso, bueno, también hemos tenido reuniones con los bancos esta semana, y vamos a ver los avances de las propuestas que hicimos anteriormente para ver cuáles los han rebotado con sus áreas de riesgos y se puedan hacer, y bueno, consideren que van a ser viables, ¿no? De todas maneras, vamos a tener una reunión individual con cada uno de ellos, y después vamos a hacer una reunión ya con todos los socios para que ellos puedan comunicar estas nuevas iniciativas, ¿no? Y después también, como tercer punto, y no menos importante, estamos tratando de fomentar todo lo que es la venta inmobiliaria, ¿no? O sea, creemos que, digamos, lo más importante que al final que necesitamos los inmobiliarios, esto hablamos con la gorra solamente de inmobiliarios, es tratar de que no pare la venta, ¿no? Tratar de a lo máximo que no pare la venta. Y por eso se están haciendo estos esfuerzos con el privado, o sea, con las entidades financieras, y también con el Ministerio de Vivienda, que se está tratando de que aumente y
mejore las condiciones de subvención, de crédito, vivienda y techo propio. Y además de eso, estamos haciendo una campaña en medios para dar noticias positivas sobre lo que es inversión en el mercado inmobiliario, ¿no? Que las personas vean que invertir en el negocio inmobiliario es una inversión muy segura, muy poco volátil y mucho más segura que cualquier inversión que pueda hacer una persona natural en estos momentos. Entonces, hoy día en la mañana también hemos tenido una conferencia de prensa donde ha estado nuestro socio estratégico, que es Apoyo, con Víctor Albuquerque, y ha estado Ricardo Arbulú también exponiendo cuáles son nuestros puntos de vista y un comparativo y dándole un escenario también de solidez al mercado inmobiliario. También que puedan, o sea, que comprar e invertir en una vivienda en estos momentos de crisis es una buena decisión también. Por lo tanto, en los conceptos de un círculo virtuoso que son mano de obra, digamos que la construcción genera una mano de obra intensiva, un efecto multiplicador en el manejo de la economía, de que nosotros estamos acostumbrados a hacer estas pruebas con los obreros, de que necesitamos el apoyo del Estado para poder empujar a la venta y que comprar una vivienda es una buena inversión, esos 4 puntos creemos que son el círculo virtuoso que puede hacer que el sector inmobiliario y de construcción vuelva, digamos, a su estado anterior, digamos, con mayor velocidad, ¿no? Entonces, les quería comentar eso para que estén al tanto de lo que estamos avanzando. Yo, la verdad, felicito a Humberto Martínez de Capeco y a Marco de LADI, Marco El Río, porque realmente están haciendo un esfuerzo extraordinario y la verdad que creemos que vamos a tener buenos resultados. Sin más, bueno, los dejo entonces con Elmer Cuba para que empiece su ponencia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación para compartir un poco unos pensamientos sobre el terreno económico de Perú de cara al 2020-2021. Quizás si me ayudas para subir la presentación, ¿o ya se ve ahí? Sí, ya Elmer, ya se ve la presentación. Tú, David, vas a pasar, ¿no? Perfecto. Así es, Elmer, tú dime. Ya. Bueno, yo no la puedo ver, no sé por qué razón, pero bueno. Ricardo, tú también la ves, ¿no? Estás en mute, Ricardo. Presentación. Sigue la presentación, muy bien. Si quieres, Yo no la puedo ver, pero bueno. Bueno, la idea básica es ver, ¿me ayudas con la primera pantalla? Sí, vamos juntos, Elmer. Yo soy en la 1 de 27. Ya. Bueno, vamos a ver un poco el terreno internacional, el terreno de las políticas públicas y finalmente las proyecciones de la economía, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente página? O sea que no la puedo ver, así que voy a tener que buscarla acá. Vamos juntos por los números, Elmer. Yo estoy en la ya 2 de 27. Correcto, con el programa Reactiva Perú, ¿no es cierto? Dice Pero, manejo Liderazgo político. 2019 y la 3 es liderazgo político y evaluación del aislamiento social. sí, bueno, es importante ver la política, aunque muchos no nos guste mucho. Acá es crucial porque estamos con elecciones, en verdad, ¿no? Hay elecciones de Perú el próximo año en abril. Y por lo tanto, mucho de lo que le vaya a Perú en la política y en la economía va a influir en esas elecciones. Hay cierto riesgo ahí, en verdad. Por un lado, el presidente Vizcarra ha mostrado mucho liderazgo con la cuarentena misma y la ha mantenido así en estas últimas 6 semanas con mucha capacidad comunicativa, ¿no? Pero esa comunicación tiene un límite. A la hora que vemos los noticieros, el sentimiento de la gente, con los muertos, con los hospitales públicos y la cuarentena que ha comenzado a hacer agua por la parte informal, vemos que esa popularidad puede caer. No creemos que caiga mucho de acá a fin de año, pero sí perder un poco de fuerza, ¿no? Y el Congreso va a comenzar a tener mucha fuerza ahora. Ahora hemos visto cómo
hoy día le ha mandado un ultimátum, ¿no? Casi pidiéndole que promulgue la ley de AFPs para retirar ese aporte, ¿no? Y sobre todo hacia julio, cuando ya es el último mensaje del presidente, entramos pues en una campaña política. En la medida que Perú pueda tener una recesión más o menos importante de acá a fin de año, es un caldo de cultivo para voces populistas. O sea, no solamente tenemos el coronavirus como una plaga, sino la recesión económica que va a tener Perú en los próximos 4 trimestres, pero también el tema político de cara a las elecciones. No hay que tomar eso a juego porque puede ser peligroso si gana un populista, ¿no? Sea de izquierda o sea de derecha, es un marco que hay que enfrentar necesariamente. Ese es básicamente el mensaje por el lado más político. Yo iría a la página 5 para mostrar el plan de Reactiva Perú, ¿no? Si estamos ahí, me dices, porque yo no sé por qué no puedo seguir ahí. Sí, estoy en la 527. Dice, Reactiva Perú presenta algunas fallas de diseño. David, ahí colocan para ver de que maximices la pantalla, por favor. Lo que pasa es que está en PDF. Pero hay una opción igual para maximizar, en ver. En todo caso, mientras la ubicamos, la idea es, este es el problema principal de Perú que se ha puesto en la mesa, que tiene que ver con a diferencia del pasado, cuando el Banco Central financiaba al Tesoro, esto no es así, no es que el banco está financiando al Tesoro, sino es todo lo contrario. Por cada sol que emite el Banco Central hay un respaldo más bien del Tesoro. Es el mundo al revés, no es como los 80, ¿no? En los 80 había déficit fiscal y el Banco Central financiaba al Tesoro a través de una emisión primaria, la famosa maquinita. Ahora es todo lo contrario. Es créditos que le va a dar el banco comercial a la empresa privada con emisión del Banco Central, pero ese crédito está respaldado desde un 80 hasta un 98% por el Tesoro Público. Es decir, si no paga esa empresa privada, el Tesoro Público va a pagar ese dinero a través de los bancos al propio Banco Central, ¿no? Es un lujo que Perú puede hacer algo así. Ni siquiera Inglaterra está haciendo algo así. Más bien, el Banco de Inglaterra está financiando al Tesoro, o sea, lo que éramos nosotros en los 80, ¿no? Esto es algo que hay que remarcar. Lo malo de este programa es que se ha demorado mucho, ¿no? Está saliendo prácticamente esta semana, a la 6ª semana de la cuarentena, cuando tenía que haber salido hace 3 semanas, cuando el Banco Central aprobó justamente este nuevo instrumento monetario de repos, ¿no? Y también tiene que ver con el límite. Es básicamente, nació con un límite de 3 meses de salud, que era muy poco para muchas empresas, y ahora migró rápidamente en un fin de semana a un mes en promedio de tu crédito. Eso, para una microempresa, significa un crédito máximo de 50.000 soles que va a tomar ahora, porque sus ventas son pequeñas. Para una microempresa es un crédito máximo de 600.000. Entonces, en verdad, está más pensado para una mediana, ¿no? Que puede pedir hasta 10 millones. Y el monto total es 30.000 millones de soles, y solamente es un primer número. Si se agota, seguramente va a haber una segunda generación de este paquete, ¿no? Que como vemos, es básicamente para pagar capital de trabajo, equivale a un mes de ventas del año 2019, y tiene ciertas restricciones, ¿no? Pero básicamente la gran mayoría de compañías la va a poder cumplir y usar ese dinero, ¿no? Si me llegas con la siguiente. Lo que está ocurriendo en Perú es básicamente apagar la economía no es como apagar un foco de luz, es mucho más riesgoso. Apagar la economía es como apagar un reactor nuclear. Si tú apagas un reactor nuclear muy rápido, lo puedes fundir, ¿no? Y prender muy rápido también. Y eso es lo que ha ocurrido. Se están rompiendo la mayoría de las cadenas de pago. No solamente la cadena de pago que va de la empresa a los proveedores, que es una importante, ciertamente, pero la más importante cadena de pagos de una economía es la cadena de pagos que va de la familia a la empresa. Y eso es el mercado laboral, ¿no? Esos son los ingresos de los trabajadores que venden su empleo y luego compran bienes. Esa es la cadena más importante de toda economía de mercado. Y acá se está rompiendo por el lado más débil, que es el sector formal, aunque les parezca mentira. Lo que tenemos en la pantalla es básicamente cuál es el total de trabajadores de Perú en la parte urbana. Para que tengamos una idea, el total de peruanos que trabaja hoy en día
es más o menos 18 millones. De esos 18 millones, hemos restado 5, porque no queremos verlos ahora, que son 1,5 millones sector público y 3,5 millones trabajadores del campo. Estos solamente son los trabajadores privados urbanos, que son 13 millones. ¿Cómo se distribuye? ¿Cuál es la estructura de este empleo urbano, el Perú urbano privado? El grueso de empleados son independientes, ¿no? Casi 40%. Estamos hablando de 5 millones de personas, que ellos mismos son sus jefes. El chofer de Uber, el cafetero, el que limpia autos, el jardinero, ¿no es cierto? Ese es su autoempleo. Él solo mismo se da autoempleo. Esa es la parte más flexible de la economía. Ellos, apenas se baja la cuarentena, van a salir a trabajar, ¿no es cierto? El peluquero, etc. Eso se van a defender mejor. Luego está el mundo de los dependientes, ¿no? Los que tienen un jefe, una relación laboral de dependencia, un sueldo. Eso es el otro 60% de la población. Eso se divide en dos, los formales y los informales. Un independiente no es informal, porque no viola una ley laboral, ¿no es cierto? El informal es el que tiene un jefe y no cumple la ley laboral. Esos también son más o menos del total 35%, ¿no? Es la segunda gran mayoría. El principal empleador de Perú es el independiente. El segundo empleador es el dependiente informal, que son como 4,5 millones. Y finalmente, la minoría de peruanos somos los que estamos en el mundo formal. ¿Quiénes somos los que son nosotros? Los que tenemos un sueldo, los que pagamos impuestos a la renta, los que tenemos AFP o seguridad social, o vacaciones, un contrato, finalmente, ¿no? Ese grupo pequeñito tiene muchas leyes laborales y va a ser donde más empleos se van a perder, ¿no? De hecho, calculamos una pérdida importante que vamos a ver más adelante. ¿Qué se puede hacer para evitar que se rompan estas cadenas de pago? El gobierno ha ido por el lado de los formales, financiando 1.500 soles, salarios de 1.500 soles, poniéndole un tercio de ese salario por un mes. O sea, algo muy poco. La cuarentena va a ser de 2 meses. Esto claramente ha quedado muy corto. Y para el otro segmento que tiene muchos problemas de ingresos, solamente he hecho un bono que cubre a la mitad del total. De esta gente que va a perder el empleo, ¿no? Por 2 meses, solamente la mitad está recibiendo un bono, cuando había espacio fiscal para darles el doble, ¿no? Para que no rompan la cuarentena. Lo más importante de la cuarentena es bajar el factor de contagio. Si este factor de contagio no baja, la cuarentena, digamos, ha sido imperfecta. Hemos perdido millones de dólares por no producir, ¿no? A cambio de poco, ¿no? Por eso es central que ese bono funcione bien y rápido. Y lamentablemente no ha sido el caso del todo, ¿no? ¿Me acompañas con la siguiente? En la siguiente se puede ver justamente el efecto de los mercados más flexibles a los menos flexibles, ¿no? El paso de 1 a 2 es lo que va a ocurrir con el sector privado formal, donde la pérdida de empleo va a ser mucho más grande. En cambio, de 1 a 3 es la pérdida de los informales, ¿no? Que van a negociar mejor sus salarios rápidos sin preguntarle a nadie, ¿no? Y después, cuando la economía se abra, nuevamente van a generar empleos de trabajo muy rápidos, ¿no? En cambio, los formales se van a demorar más en nuevos contratos. De todos los formales de Perú, de esos 3,5 millones formales, 1/3 nomás tiene contrato indefinido, ¿no? Está en planilla indefinidamente. Y 2/3 de esos formales tienen contratos anuales, que son los que se están rompiendo ahora en marzo, abril y mayo, ¿no? Se van a romper. Y eso es importante para el mundo inmobiliario, porque estamos hablando de gente que tiene un sueldo más o menos estable y el banco ve tus depósitos mensuales varios años, así estás contratado, igual si eres contratado siempre, tienes ingresos permanentes y se atreve a dar tu crédito hipotecario, ¿no? Ese segmento es el que más va a sufrir, en estos momentos. Y no así el sector más informal, ¿no? ¿Cuál es la receta acá? La receta sería darle al Estado peruano que financie más salario, básicamente, ¿no? Y ya hay espacio fiscal. Lamentablemente, hasta ahora no se ha aportado el fisco con toda la plata que tiene. Tenemos unos ahorros colosales para ponerlos en la mesa justamente ahora, pero por ahora han sido más bien tímidos por este camino de financiar estos mercados, ¿no? Tanto los laborales, formales, como este bono de esta gente que está perdiendo el empleo. Si me acompañas con la siguiente. ¿Qué se ha planteado a las autoridades para que puedan acomodar esta cadena de pagos? Básicamente, que cofinancien la parte que el empleador va a pagar. Es decir, si todos somos capaces de bajar los sueldos, pero no despedir, ese nuevo sueldo tendría que estar financiado por la empresa, que
la perjudicada que no vende nada y va a tener que pagar un sueldo, el trabajador que va a recibir un menor sueldo y el Estado que debería también financiar parte de ese sueldo por un buen tiempo. Y no un mes como ahora, sino sueldos más altos y por 3 meses, ¿no? Para soportar esta recesión que estamos en camino. Es un poco el planteamiento que traía por el lado fiscal y por el lado del mercado de trabajo. ¿Por qué lo trato en esta ocasión? Porque mucho énfasis se ha ido por el lado del paquete fiscal, ¿no? Pero muchos han olvidado que el mundo laboral es central. Si no cuidamos los empleos, se va a romper esta cadena de pagos. Y eso no se puede evitar, ¿no? En la siguiente, si me ayudas, es un poco más complejo esto, pero lo trato muy rápido. Es el factor de contagio. Ese factor de contagio, el RO, que es famoso, es muy relevante para las cuarentenas. Es a cuántas personas puede contagiar un enfermo, ¿no? Si es 3 personas, por ejemplo, eso puede ser exponencial. Y en poco tiempo se comen los sistemas públicos de soporte, las camas UCI vuelan, como hemos visto en Europa, hemos visto en Nueva York, hemos visto en Italia, hemos visto en España, ¿no? Entonces, la cuarentena es para bajar ese factor RO, ¿ah? Eso es muy importante. Y en Perú se ha bajado. Cálculos de Macroconsult terminados hace 4 horas muestran que ese factor RO está debajo de 1. Debajo de 1 quiere decir que la pandemia se estabiliza, ¿no es cierto? Pero esto está debajo de 1 por la cuarentena, ¿ah? Cuando se abra la cuarentena, ese factor va a volver a subir y vamos a volver a ver decenas de miles de muertos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo abrimos la economía de manera inteligente, ¿no? ¿Cómo volvemos a abrir la economía? Pues ese factor es muy relevante y debería tomarlo en cuenta Produce. Produce ha hecho una cosa, como ustedes han discutido, ha clasificado a los sectores, ¿no? De acuerdo a un criterio muy discutible. Lo que el mundo inteligente está haciendo es lo que se llama ahora un smart reopen, ¿no? Una apertura inteligente, no una apertura tonta. ¿Y cómo abrimos la economía? Con ese factor RO, que es la tasa de contagio. Es decir, actividades con bajo contacto por día deberían abrir, ¿no? Porque justamente tienen poco contacto por día. No un estadio, no un cine, pero sí una minera, por ejemplo, ¿no? Que tiene poco contacto al día. Y también la probabilidad de contagio. Si la construcción es capaz de mostrarle al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Salud que distanciando a los trabajadores con mejores uniformes puede bajar la probabilidad de contagio o los contactos por día, debería ser una candidata a salir también, igual que la minería, igual que la pesca. Lamentablemente ahora el Ministerio ha sido ciego y le ha puesto al último en la cola, ¿no? Para entrar en agosto, digamos. Pero el trabajo acá es mostrarle de cómo, reorganizando la forma de trabajo, quizás en 2 turnos o en 3 turnos, podrían volver a trabajar y reactivar la economía de ese sector, bajando ese famoso factor de contagio, ¿no? La siguiente, por favor. Acá básicamente son algunos criterios para bajar ese famoso factor RO, que tiene que ver, como digo, con 2 variables. Una variable es la probabilidad de contagio y la otra es contacto por día. ¿Cómo se baja eso? Básicamente cambiando los reglamentos de trabajo, usando, por ejemplo, pico y placa con DNI para trabajar unos días sí, unos días no, o los horarios, y en gran medida también usar más trabajadores jóvenes que son menos proclives a ser contagiados, y todo el tema general de hacer las pruebas, ¿no? Esos sectores que sean capaces de convencer a la autoridad que abriendo la economía no sube el factor de contagio, son los candidatos a abrir. Muchos ya han avanzado los mineros, los agrícolas de exportación y también los pesqueros. La idea es que cada gremio pueda convencer a las autoridades que es el momento de abrir. El último de abrir va a ser pues un restaurante, ¿no? Con ventas al público. La siguiente, por favor. Esta es una clasificación que hemos hecho en Macroconsult, viendo justamente esos factores de contagio y el valor por persona. Y vemos que la minería, la agricultura y hidrocarburos son candidatos a seguir operando, ¿no es cierto? Y los candidatos a no operar son, digamos, restaurantes, educación, comercio al por menor, que son sectores con mucho contacto por día, ¿no? La única manera que abran es haciendo protocolos para correrse a la izquierda. La flechita verde es justamente el intento para hacer una especie de ISO-COVID, digamos, ¿no? Para usar la palabra libremente, un ISO-COVID-19 que te permita operar con bajos niveles de contagio, ¿no? Cada gremio debería hacer algo así.
Y por supuesto, el más complicado de todos es el sector salud, que por definición tiene un contacto físico, ¿no es cierto?, con la persona todo el tiempo. Un odontólogo, un médico en general internista siempre atiende 40 pacientes al día, ¿no? Entonces, eso sí va a ser más complicado, por lo tanto ellos deberían tener un uniforme especial como en los países desarrollados, ¿no? Entrando ahora al tema económico, ¿no? En verdad todo esto es económico, lo que pasa es que son diferentes aristas, ¿no? Hasta ahora, haciendo un corte acá, hemos hablado de temas epidemiológicos, como es natural, porque esta crisis es epidemiológica, y hay que cuidar ese factor de contagio. Luego hemos hablado también del paquete fiscal, que es insuficiente a la demanda de las empresas, porque es máximo un mes de trabajo, cuando ya vamos a parar 2 meses. Claramente, ese programa de Reactiva Perú ya solamente es la mitad de lo que se necesita, ¿no? Porque si el máximo es un mes de ventas, ya tiene 2 meses de ventas parados. Claramente es la mitad. Y también había una subcobertura en la ayuda a los hogares más vulnerables que han perdido su ingreso, ¿no? Ahora quería hablar un poco de temas más internacionales. Fíjense, lo que está en la pantalla es el crecimiento del PIB mundial, ¿ah? Y esta es la estimación que ha hecho el Fondo Monetario la semana pasada, con una caída mundial del 3%. Esta es una caída sin precedentes, ¿no? Es la más grande en los últimos 70 años, ¿no? Mucho más fuerte que la caída con la crisis financiera del año 2009. El año 2009 caímos 0,1, o sea, 0, ¿no? El mundo cayó 0. En cambio, estamos hablando de una caída de 3, que además es sincronizada. Al mismo tiempo, todos los países del G10, ¿no?, caen al mismo tiempo. Eso no es usual. Y vemos ahí, por ejemplo, Estados Unidos, que caería este año 6%, y toda la zona euro cerca de 7%. Lamento decirles que esa cifra ya no es tal, porque esa cifra que está en verde, de 3%, esconde solamente que separan 5% de los días útiles del año, ¿no? De todos los días útiles del año, solamente separan 5%. Claramente ya no es así. Va a ser por lo menos el doble, o sea, el 10%. Por lo tanto, estamos ante una recesión mundial de 6%. 6% es una recesión, como digo, la más grande que le puede ganar a esta. Tenemos que ir a la crisis de los años 30. Es mundial, ¿no? Y hay que ver cómo la enfrentamos. La siguiente, por favor. A manera de ejemplo, vemos a la derecha el número de personas que ha solicitado seguro de desempleo en Estados Unidos por semana. Ya estamos hablando de que hay 22 millones de personas que han perdido su empleo. Eso es más o menos el 13% del desempleo en Estados Unidos. Cifras del FED calculan que esa cifra va a llegar al 30%. Vamos a tener 30% de desempleo en Estados Unidos, ¿no? En solamente 4 semanas ya tienen el desempleo que tuvieron con el Lehman. En el caso de Lehman Brothers, el desempleo llegó al 10% en 4 trimestres. Ahora, en 4 semanas, tenemos el desempleo que ha tomado 4 trimestres en la última crisis de hace 10 años. Para que tengamos una idea del choque que estamos viviendo, ¿no? La siguiente, por favor. Afortunadamente, China se ha comenzado a mover. Vemos el mapa ahí, un mapa de calor que mide las moléculas de dióxido de nitrógeno por metro cúbico. Y vemos que China, entre febrero y marzo, se ha comenzado nuevamente a activar. Y por eso, felizmente, el precio del cobre en el Perú está en 2.20, ¿no?, que es un sostén importante. Recordemos que Perú es el segundo productor mundial de cobre y es muy relevante para nosotros, para la caja pública y para las exportaciones, ese nivel, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la buena noticia de todo esto es que el cobre ha dejado de caer, se ha estabilizado en 2.26 y eso permite que las mineras peruanas vuelvan a operar más adelante con utilidades, ¿no? Con utilidades. Y el petróleo, que está ahí, cayó pues hace unas semanas por un tema de los futuros, en verdad, pero eso solamente de muy corto plazo. Muchos especuladores compraron barato pensando que esta crisis era en V, ¿no? Era en V, entonces especularon. Pero han tenido que rematar esa especulación ahora, cerrar posiciones, y por eso que han tenido que pagar para que les reciban la carga, que ellos compraron para especular, ¿no? Eso ya es una anécdota del pasado, no es que va a estar en precio negativo todo el tiempo, y se va a estabilizar alrededor de $20 el barril, ¿no? Eso es bueno para Perú porque
pronto los precios de los hidrocarburos van a comenzar a caer de acuerdo al nuevo esquema de precios del MEF, ¿no? La siguiente, por favor. Otra cosa muy relevante son las tasas de interés que vamos a ver en el mundo, ¿no? Vemos ahí a la izquierda cómo algunos bancos centrales han bajado la tasa de interés. Destaca el caso de Perú, que le ha bajado en 200 puntos básicos en menos de 3 semanas y con directorios fuera de la agenda. O sea, fuera de la agenda normal de todo el año, donde se tocaba revisar estos temas, ha habido 2 directorios fuera de la agenda y en cada uno se ha bajado la tasa de interés de 100 puntos básicos. Y hoy día la tasa de interés en Perú es la misma que tiene Estados Unidos, al mismo nivel de 0,25, ¿no? También en ese gráfico destaca el país de Reino Unido, que tiene una tasa realmente cercana a 0. Y quizás más relevante que eso, tiene que ver con el Banco de Inglaterra, que ha anunciado que va a fabricar libras esterlinas, todo lo que le pide el Tesoro. O sea, es el mundo, ¿no?, de financiar directamente un banco central al MEF en esos países, ¿no? Algo que Perú ni siquiera ha llegado a ese nivel, ¿no? Eso era Perú en los 80s. Para que tengamos una idea de dónde hemos llegado ya en uno de los países que ha sido la cuna del capitalismo mundial y la revolución industrial. A la derecha también vemos la foto de un helicóptero tirando dinero. Eso es literalmente lo que está haciendo el FED, ¿no? El dinero en helicóptero, de los libros de texto antiguos de macro de los 70 de Milton Friedman, ¿no? Básicamente se están emitiendo 4.7 billones de dólares en español, porque en inglés son trillones, ¿no?, de dólares. Esto, para que tengan una idea, equivale a 140% de emisión primaria. O sea, estamos fabricando 140% veces, ¿no?, los dólares que se han fabricado el FED hasta ese momento. Nos acordamos de los famosos QEs de la década pasada, ¿no?, el QE 1, 2 y 3, que son las emisiones que hizo Estados Unidos para salvar a los bancos y a las empresas grandes hace 10 años. Ahora eso queda empequeñecido por este QE ilimitado que está sacando el FED encima de la mesa. Eso es lo que se ha llamado en el mundo la bazuca monetaria. Estados Unidos ha sacado la bazuca monetaria y también la bazuca fiscal, sin precedentes. Todo el G7 está sacando la bazuca monetaria y fiscal para salvar a sus economías de una recesión profunda. Perú ha sacado solamente la bazuca monetaria. La fiscal todavía está en proceso, ¿no? Ahora, para hacer las proyecciones de este año y el próximo, déjenme un poco explicar los supuestos que vamos a tener en la mesa. Si estos supuestos cambian, por supuesto que hay que cambiar también los números que vamos a ver luego. Si me ayudas con la siguiente, vemos ahí un primer supuesto, es que el presidente Vizcarra va a lograr, gracias a su inteligencia política y a su comunicación con la gente, va a lograr una aprobación alta todo este año, ¿no? Por supuesto que va a ir cayendo un poco, pero va a mantener la gobernabilidad. Es decir, le van a hacer caso los peruanos, los gobiernos locales, la gente sí le hace caso a su presidente. El siguiente supuesto es que el Congreso, a pesar que va a buscar protagonismo, no le va a alcanzar para ser obstruccionista, ¿no? A lo más va a empujar esa norma de las AFPs, que yo creo que la va a ganar, porque así el Ejecutivo la observe. Es tanta la fuerza del Congreso hoy día para esa norma, que esa norma sí se va a aprobar. Así el presidente Vizcarra la observe, yo veo al Congreso con la fuerza para aprobar la norma y promulgarla de acá a las próximas 2 semanas, ¿no? Pero más allá de ese episodio puntual, en general no va a ser un Congreso obstruccionista. El otro supuesto es que hay elecciones, ¿no? Hay elecciones en el próximo año, en abril. Quizás no sean como las que hemos hecho toda la vida los domingos, quizás sea toda la semana, ¿no? No se puede juntar pues a toda la gente en pocas horas a votar. Eso sería suicida para el coronavirus, ¿no? Para las personas, mejor dicho. Quizás sea una elección rara, donde votemos de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes, de acuerdo a tu DNI, te toca votar como un ticket, digamos, ¿no? Sacas tu ticket. Además, los colegios van a estar cerrados, ¿no? Todo el colegio va a estar cerrado porque todavía las clases son virtuales. Entonces, vas a tener que pagar un salario a los jefes de mesa, un sueldo toda la semana, ¿no? Y para ir a votar con calma. De ninguna manera se va a postergar, porque Perú va a elegir a su presidente para el bicentenario. No es cualquier año del año 2021, es un año con mucha simbología, ¿no? Y el presidente Vizcarra tampoco tiene la voluntad de quedarse, por lo tanto hay elecciones.
Ese supuesto está puesto encima de la mesa. Pero igual de eso está el supuesto que el Congreso que va a haber no es populista, no está gobernado por el populismo, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo para las inversiones del año 2021. Los otros dos supuestos son importantes, es que no hay nuevas cuarentenas, y aquí muchos países pueden recaer. Estamos suponiendo que Perú no recae, que levanta la cuarentena el fin de semana que viene o de cada 2 fines de semana, pero no hay más cuarentenas. Si acaso hubiese más cuarentenas, habría que revisar los números hacia la baja, ¿no? Esos son entonces los grandes supuestos que hemos hecho para este año y el próximo. Como repito, si no se mueven, hay que cambiar los números, ¿no? Y quizá el supuesto más importante, en la siguiente, por favor, el supuesto más importante es el tema de la vacuna y el tratamiento. El Fondo Monetario Internacional, que ha presentado los números la semana pasada, ha reconocido que nunca en su historia ha recurrido a otra profesión para preguntarle qué hacer en la economía, ¿no? Es la primera vez que se han reunido con epidemiólogos. ¿Y qué han supuesto ellos, al igual que nosotros? Hemos supuesto que la vacuna, que el tratamiento a la enfermedad va a ser descubierta durante este año. El tratamiento va a estar en la mesa durante este año, pero la vacuna va a estar en la mesa en la segunda parte del próximo año, ¿no? De manera masiva. Entonces, lo que vamos a ver luego es ese supuesto. Es un supuesto que el tratamiento aparece de acá a fin de año y la vacuna aparece a mediados del 21. Si eso no ocurre, tenemos que nuevamente revisar las cifras, ¿no? Con eso en la cabeza, veamos los números. Una de las principales variables a ser afectadas son las importaciones. Como vemos ahí, estamos esperando una caída de 40% de las importaciones en valor. Eso es un número muy grande de caída. Pero ¿qué hay detrás de eso? Primero está el petróleo, ¿no es cierto? El petróleo ha caído 60%. Y 1/3 de lo que Perú importa son insumos para la industria, incluido el petróleo. Por lo tanto, esa parte va a caer. El otro tercio de las importaciones son los bienes de capital, ¿no? Y la inversión privada también es una de las víctimas de esta recesión. Entonces, 1/3 de las importaciones se cae por bien capital y el otro tercio se cae la mitad por el nuevo precio del petróleo. Y Perú es un importador de petróleo, es un importador neto de petróleo. Y la otra parte importante de las importaciones son las imports de consumo. Dentro de las imports de consumo destacan los automóviles y en general los bienes para el hogar. Esos también se van a caer, porque en los hogares peruanos, aparte del desempleo que va a haber y la bajada de salarios, aparte de eso, incluso el que no tiene una bajada de salarios y tiene su empleo, va a estar un poco timorato y se va a concentrar más bien en consumo muy precautorio, ¿no? Entonces, eso también se refleja en las imports de consumo. Por eso que el total de importaciones cae cerca del 40%. Las export también caen, pero en menor medida, ¿no? Porque los precios, como digo, se están defendiendo. En la siguiente, por favor. A muchos también nos interesa ver el tema del dólar, ¿no? Entonces, para tener un poco más de perspectiva, quería mostrarles el dólar, pero no en un año, ni un mes, ni un trimestre, sino el dólar en los últimos 20 años. ¿Cómo nos ha ido? Fíjense, el dólar hoy día tiene el mismo valor que tenía hace 10 años, hace 20 años, ¿no? El año 99, un dólar en Perú costaba lo mismo que lo que cuesta hoy día. Para que vean ustedes la estabilidad potente que tiene en este caso el sol, ¿no es cierto? O sea, aquel que especuló hace 20 años ahorrando en dólares, se ha quemado, ¿no? Porque ha recibido una tasa de interés muy baja en dólares y el dólar no se ha movido. Si a algún lugar ha ido el dólar, ha sido hacia abajo. Como ustedes pueden ver ahí, durante 7 años, mientras el FED fue muy expansivo, con los famosos paquetes expansivos del QE 1, 2 y 3, el dólar más bien se cayó, llegando a 2.50 en un mes del año 2012. ¿Qué esperamos ahora en Macroconsul del dólar? Un episodio parecido al que hemos visto hace un momento. Es decir, es tanta la magnitud de la emisión del FED que el dólar va a ser un recurso abundante en el mundo. Y por lo tanto el dólar va a tender poco a poco a bajar de precio en el Perú. El dólar se va a ir digamos, apreciando. El dólar se va a ir depreciando, el sol se va a apreciar. Lo acabamos también de ver hace un par de pantallazos con el resultado de la balanza comercial. Como las imports se van a caer, Perú va a ganar mucho dólar. El Banco Central este año se va a llenar de dólares en la balanza de pagos. Por lo tanto, hay 2 razones por las cuales el dólar tendería a bajar.
el superávit tremendo que vamos a tener en la balanza de pagos de Perú y también la política hiperexpansiva del Banco Central de Estados Unidos. Por eso que estamos hablando de un dólar. Nosotros en Macroconsul esperamos que llegue a 3.20 a fin de año y el próximo año a 3.10, ¿no? Para los que quieren un poco tomar en cuenta hacia dónde va el tipo de cambio para cualquiera que sean las decisiones financieras que van a tomar, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es un resumen de lo que va a ocurrir en la parte fiscal de Perú. Fíjense, como ustedes comprenderán, el IGB de importaciones se está derrumbando también 40%. O sea, va a haber una caída fuerte de los ingresos tributarios, ¿no? También el impuesto a la renta. Pocas empresas van a tener utilidades este año, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta, categoría 3, también se va a caer. Y por último, la categoría 4 y 5 también se va a caer, porque con estos episodios de desempleo, suspensión de actividades y baja de salarios, también el impuesto a la renta de cuarta y quinta también va a sufrir. Pero también va a sufrir el impuesto de alquileres, por ejemplo, ¿no? Porque también hay un tema de menor flujo ahí. Entonces, gran parte del déficit fiscal, la mitad del déficit fiscal de este año, es por caída de los ingresos. No es poco, ¿eh? Estamos hablando de una caída de 3 puntos de producto. ¿Cuánto es 3 puntos de producto? Es 6.000 millones de dólares. O sea, el Tesoro, el MEF, la SUNAT, va a recibir este año 6.000 millones de dólares menos, ¿no? Y el bono que emitió Perú hace una semana es de 3.000. O sea, hemos emitido 3.000 millones, la mitad de lo que vamos a perder por ingresos tributarios. Por eso que el déficit fiscal se va a abrir. La mitad de ese déficit es con caída de los ingresos. Y también los famosos tupas. Ustedes seguramente han pagado muchos tupas por ahí en su vida. Como estamos con el sector público cerrado, 2 meses, hay menos cobro de tupas también. Entonces, los ingresos no tributarios, los tributarios se van a caer. Y los no tributarios también se van a caer. Por lo tanto, es un golpe al físico. Y en rojo vemos el gasto público. El gasto público tiene 2 componentes. El gasto en inversión pública, o sea, construcción básicamente, y gasto corriente. El que más va a subir es el gasto corriente, porque hay que gastar ahora pues, en médicos, en policías, en las mascarillas, en hospitales, y también en estos subsidios imperfectos que se está dando a la gente, el bono 360, subsidio laboral, etcétera, van a implicar un mayor gasto público. Pero Perú es un país muy fuerte en lo fiscal. Vemos a la derecha justamente el ratio de deuda pública entre PBI de los 7 países más grandes de América Latina y Estados Unidos. Y Perú es el país menos endeudado de todo el continente junto con Chile. Entonces, no hay problema en que Perú tenga este año y el próximo un déficit fiscal sumado de 10% del producto. Vamos a volar el techo de la deuda. En Perú hay una ley de la República que dice que la deuda pública máxima es 30%. Y tranquilamente vamos a estar en 37. De 27 que tenemos a 37. Pero eso no es ningún problema, porque Perú va a ser, incluso con eso, el país menos endeudado de la región. Y el riesgo país es algo relativo, ¿no es cierto? Es contra otro país. El que sí va a sufrir mucho va a ser Argentina y Brasil. Argentina y Brasil se van a una inflación grande, porque ese gasto que van a tener ahora va a ser hecho con los bancos centrales, ¿no? No es lo mismo que Inglaterra financia al Tesoro que el Banco de Argentina financia al Tesoro, que no le creen, ¿no? O sea, la hiperinflación va a ser en Argentina, no va a ser en Inglaterra, ¿no? Sus bancos centrales tienen diferente credibilidad. Perú, en ese caso, está bien plantado. Y para mi gusto, el déficit fiscal este año debería ser 10% y debería ser un subsidio masivo al empleo y masivo a la gente informal para sostener la economía peruana. Eso es un deseo, no está ocurriendo y por lo tanto la recesión que vamos a ver luego es más o menos grande. La siguiente, por favor. Ok, ahí vemos los números de PBI para este año. Estamos estimando una caída de 11,6% este año. Pero es una caída que tiene, digamos, es muy diferente de acuerdo a los meses que vamos viendo, ¿no? Hay una caída de 8% el primer trimestre porque muerde un poco la quincena de marzo, que fue la cuarentena, pero donde hacemos tierra es en este mismo trimestre, ¿no? Porque la economía está parada en abril,
el PBI en abril va a caer seguramente 60%, en mayo 40%, y ya tienes 3 meses abajo. Ese número tan terrible que te hace una caída en el trimestre de 30%, te marca todo el año, ¿no? Lo que estamos suponiendo acá es una salida suave, ¿no? De acá a diciembre, con una caída de apenas 3.8%. Eso aritméticamente te da una caída de cerca del 12% en el año. Entonces, no hay manera ya de evitar ese porcentaje. Estamos yendo hasta la peor recesión que hemos tenido. ¿Qué año ha sido peor que este? El año 89, con Alan García, ha sido igual de malo, ¿no? Igual de malo. El año 83, también con el Niño Extraordinario, ¿no? Un ajuste fiscal tremendo, cuando cayó el ministro Ulloa, ¿no es cierto?, con Belaúnde. Es el segundo año más fuerte que se recuerda. De ahí tenemos que irnos al año 30, con la gran recesión mundial. Esos 3 años, el año 30, el año 83 y el año 89, en esos 3 años la caída fue más o menos 10-11%. Este año lamentablemente le va a ganar, ¿no? Es un año muy malo. Ahora bien, para no ser tan negativo, ¿no? Otra manera de ver las cosas es con el gráfico a la derecha, ¿no? Arriba a la derecha, que es como se mide el PBI en Estados Unidos. En Estados Unidos se ve a qué velocidad estás yendo, ¿no? Es el mismo trimestre de hoy contra el anterior anualizado. Es la velocidad anual, ¿no? Si lo mirásemos así, este trimestre que estamos viviendo ahora, el segundo, estamos cayendo, es como que el PBI de este año cae a una velocidad de menos 23, ¿no es cierto? Pero como en mayo, junio, julio la economía se comienza a abrir, en el tercer trimestre es como que fuéramos a una velocidad de 36% al año, ¿no? Es como la sensación de qué velocidad vas en ese momento, ¿no? A qué velocidad vas anualmente. En cambio, en Perú no medimos así. El PBI lo medimos con relación al año pasado, ¿no? ¿Cómo te fue el año pasado? Si lo vemos a la peruana, estamos viviendo el peor trimestre, pero los siguientes trimestres van a ser negativos, pero no tan negativos, ¿no? Si la mirásemos a los Estados Unidos, ya estamos saliendo. En otras palabras, mayo va a ser mejor que abril, y junio es mejor que mayo, y julio es mejor que junio. Estamos saliendo del hueco. Estamos hoy día en el hueco, ¿no? Pero es tan fuerte el hueco que ya anualmente no hay manera de zafarnos. 2 dígitos de todas maneras, no tengan ninguna duda, amigos. Este año es de 2 dígitos para comenzar a hablar. Porque lo que está metido acá en estos números es que la economía comienza a salir desde mayo, con 1/3 de sectores abriendo. Y eso ojalá que ocurra, ¿no? La siguiente, por favor. Otra manera de verlo es por el lado de la demanda interna que se está comprimiendo, ¿no? No es que caiga, se está encogiendo. Se encoge a 15%, ¿no? Incluso el consumo, que era la variable más importante que jalaba la economía, va a tener cifras negativas este año. ¿Y por qué cae el consumo? Porque básicamente está cayendo la masa salarial. ¿Qué cosa es la masa salarial? Salario multiplicado por empleo, ¿no? Estamos calculando en Macroconsul una pérdida de 1.300.000 empleos formales entre abril y mayo, ¿no? Que son básicamente los sectores que están no renovando contratos y golpeando la planilla. No es para todo el año, ¿no? Solamente es para 2 meses. Después se va a recuperar naturalmente, ¿no? Pero era para mostrarles el tamaño del impacto. Y así como Estados Unidos muestra hoy día un desempleo cercano al 15%, perdón, al 22%, y va para arriba, en Perú también estimamos un desempleo formal de cerca de 22%. ¿Qué sectores son los que, pues dado el gasto, ¿quiénes son los más dinámicos? Solamente el gasto público corriente, que son pago directo a la gente, ¿no? Todos los demás rubros de la demanda interna están en negativo. La inversión privada, no se diga, cae fuertemente este año, cerca de 30%. La pública también, el volumen exportado y las importaciones. En el caso de construcción, también vemos una caída de 70%. Está en el anterior, quizá podemos ver la anterior, los sectores. Esa me la pasé muy rápido. ¿Cómo será la recesión que estamos viviendo ahora? Que los sectores que no han cerrado también están recesados. Por ejemplo, la electricidad, que no ha cerrado, ha caído su venta 35%.
Hidrocarburos, que no ha cerrado, ha caído su venta del 50%. Incluso los alimentos que no han cerrado están vendiendo menos en volumen este año. Los que han cerrado es una cosa peor, ¿no? Quizás uno de los más golpeados este año efectivamente es la construcción, porque está cayendo 70% en este trimestre, ¿no? Que no está operando. Y el hecho de ponernos en la cola a partir de agosto también afecta a la recuperación que vemos ahí en el segundo semestre con una caída de 18%. Entonces, esto apenas la cuarentena se levante, va a haber una vuelta de realidad de muchas personas para ver realmente en qué mundo estamos. Por eso que es muy importante desde ahora pensar en planes de sostenimiento de la demanda interna, ¿no? Si me permites avanzar. Me faltan solamente 2 gráficos para entrar a la parte de preguntas y respuestas, pero quería mostrarles el tamaño del problema. ¿Cuál es un contrafactual? Vemos ahí lo que pensábamos en Macroconsul solamente en febrero de este año, hace 2 meses, pensábamos que este año crecíamos 3% y el próximo año crecíamos 3.4%. Pero ya no es así. Ahora estamos calculando una caída este año de 11,6% y el próximo año una recuperación de 8,7%. Pero ese 8,7 no equipara lo que ya hemos perdido, ¿no? Si uno ve el área sombreada, equivale a una pérdida privada, porque esto no es pública, privada de 200.000 millones de soles, o el equivalente a 26% del PBI. O sea, el coronavirus nos está costando 26% del PBI. ¿Cuánto es eso? Es la mitad de la brecha de infraestructura de Perú, calculada por el MED. Es más de un año de exportaciones, es más de un año de todo el presupuesto público. Es una pérdida muy fuerte para un país emergente como Perú, ¿no? Y ya esta pérdida de todas maneras nos va a costar salvar unas 50.000 vidas. Si quieren saber cuánto nos está costando cada vida, podemos dividir ese número entre 50.000, ¿no? Es el costo que nos está costando salvar cada vida que no va a morir, porque otros 50.000 sí van a morir, ¿no es cierto? Pero otros 50 no van a morir. Y eso es lo que está costando eso para el país, ¿no? Termino con el tema de la pobreza. La pobreza, no, la anterior. La pobreza en el Perú había llegado a 20% el año pasado. Y lamentablemente, pues, va a subir, ¿no? Calculamos que estamos en el escenario B, es decir, una pobreza que sube a 26%, que es la que hemos tenido en el Perú en el año 2011. O sea, el año 2020 vamos a haber retrocedido 10 años, ¿no? En avance contra la pobreza, porque la tasa que estimamos es de 26%. ¿Por qué tan grande? Porque había muchas familias que estaban encima de la pobreza, pero muy poquito por encima. Para que tengan una idea, por ejemplo, un guachimán casado con una vendedora ambulante, si un guachimán se casa con una vendedora ambulante, los dos, no son pobres para el Perú. Están encima de la pobreza, ¿no? Pero está por arriba nomás. Y ahora esos están cayendo debajo de la línea, ¿no? Pues son los pobres que van a engrosar esa lista ahora de bajos ingresos, ¿no? Para terminar y entrar a las preguntas, ¿cuáles son los riesgos de la proyección? ¿Qué tendría que pasar para que nosotros cambiemos el número de 11,6? Y está cargado hacia lo malo, ¿no? En este caso, una reapertura muy desordenada. ¿A qué nos referimos con eso? Supongamos que el gobierno hace lo que ustedes han recibido en ese borrador del Ministerio de Producción. Supongamos que esa va a ser la secuencia de salida. Ok, esos son los sectores que van a abrir. ¿Y qué hacemos con la gente? La gente sale de sus casas y ¿a dónde va a ir? Si su sector no está abierto. ¿Me explico? Si tú abres un tercio de la economía y abres la cuarentena, ¿qué hace la gente que está sin cuarentena, pero cuyo sector no está abierto? ¿Va a estar en la calle o va a estar en su casa? Entonces, la apertura no es tan sencilla. Hay que hacerlo a la vez, ¿no? Sector con persona. Y eso no está definido. Eso pone en riesgo el factor de contagio, el famoso RO, que podríamos volver a caer en una segunda ronda de cuarentena, ¿no? Por eso que ese es un riesgo severo en la proyección. El otro riesgo son los suministros, ¿no? Porque tú puedes abrir un sector final, pero no abres los intermedios. ¿De qué ganas abriendo, digamos,
por ejemplo, por poner un ejemplo vulgar, ¿no? Abres el pan de molde, pero no abres el plástico, ¿no? Entonces, claro, no hay plástico para el pan de molde. Eso, digamos, se puede generalizar en general a todas las cadenas de suministros internacionales y domésticos en este caso, ¿no? Y por último, el tema de la conflictividad social. ¿Qué pasa si ya hay gente más violenta, ¿no es cierto?, ya desesperada y comienza a hacer cosas más problemáticas? Por eso que esta proyección de ese 11,6% de este año tiene un sesgo a la baja, en verdad, si se cumplen esos escenarios que están en el lado derecho. En el lado bueno, lo que mejor puede pasar es que China realmente se normalice y jale el cobre a final del año. Y no está puesto ahí, pero básicamente lo de la vacuna, ¿no? Que el tratamiento no se demore a fin de año, y no, si llegue para julio, ¿no? Y que la vacuna no se descubra y se reparta a mediados del próximo año, sino que sea en este verano peruano, el verano del hemisferio sur, digamos, ¿no? En eso haría cambiar los números básicamente para el año 2021. Bueno, eso es lo que quería transmitirles esta tarde. No es un escenario muy rosa, pero es lo que corresponde hacer y tomarlo con frialdad y como tiene que ser racionalmente, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Elmer. Ricardo, algunas preguntas. Sí, bueno, las preguntas están llegando en este momento. Me gustó la parte de la presentación que mencionabas en que había que defender el empleo. Evidentemente que el gobierno ha planteado temas como la flexibilidad salarial, la flexibilidad contractual, pero yo pienso que la mejor manera de defender el empleo es con inversión, ¿no?, que genera empleos nuevos, saludables. ¿Cómo lograr en estas circunstancias que nos han mostrado en la presentación incentivar el empleo, la inversión, perdón, este año? Sí, yo creo que la inversión va a ser incentivada el 2021. Ahora no es el momento porque justamente como estamos en medio de la pandemia, no hay manera de reactivar la construcción, por ejemplo, ¿no? Más bien eso sería hasta riesgoso. Estamos ahorita, tenemos la casa incendiada, digamos, ¿no? Y tenemos que apagar los incendios. Luego pensaremos la siguiente casa, de qué color la pintamos, ¿no? Pero hoy día estamos en un incendio severo, ¿no? ¿Cuán fuerte será que hoy día mismo están decidiendo si va o no va a la cuarentena? Porque no saben bien qué hacer, ¿no? Sí, bueno, acá hay una pregunta. Como tú conoces, un actor importante en el sector inmobiliario es la banca privada, ¿no? Y considerando la reducción reciente del Banco Central de Reserva de las tasas de interés, ¿qué perspectivas hay en la banca para que esas reducciones a corto se trasladen finalmente a reducciones en las tasas de interés para los créditos hipotecarios, ¿no? Y no lo contrario que ha sucedido en las últimas semanas? Sí, en el mercado hipotecario ha habido dos buenos fenómenos en los últimos 10 años, dos tendencias importantes. Una ha sido de tasas cada vez más bajas, que no hemos tenido nunca en la historia peruana, tasas tan bajas hipotecarias en ambas monedas. Y dos, se han ido a soles, ¿no? Hace 10 años era 80% en dólares, 20% en soles, y ahora es al revés, ¿no? El grueso del financiamiento es en soles, lo cual es correcto. Eso es por un lado. Y por otro lado, en el muy corto plazo, nunca hemos tenido en la historia del capitalismo mundial tasas tan bajas en todas las monedas, ¿no? En el caso, y todos los plazos. En el caso peruano, en los soles, por ejemplo, tienes tasas de 0,25% overnight, ¿no? Y tasas de más largo plazo del Tesoro peruano en soles que están por los 200 puntos básicos encima del Tesoro. Y en dólares también. En dólares tienes el FED con tasas de corto a 0,25 y un bono del Tesoro norteamericano a 10 años te paga 1%. Eso no tiene precedentes. O sea, si en este momento, con ese contexto de hiperliquidez mundial en todos los plazos, las tasas no bajan, habría que pensar qué está pasando atrás. Y lo que está pasando atrás es un comportamiento precautorio de los bancos, ¿no? Que tiene mucho temor en seguir dando crédito porque tienen que cuidar la liquidez. Esta crisis no es financiera ni bancaria. Ha nacido en el sector real, pero es un cortafuegos para que la crisis real no se transforme en una crisis bancaria y financiera. Hay que poner cortafuegos. Un cortafuego es justamente subir las tasas, ¿no? Sí, hiciste una alegoría de que actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas estaba como tirando dinero en helicóptero a las familias a través de subsidios que llegan de manera desordenada y no llegan a todos. Considerando que estos subsidios podían reorientarse, por ejemplo,
¿Qué posibilidad hay que estos subsidios se reorienten a que se entregue más recursos, 300 millones de dólares, por ejemplo, al Fondo de Vivienda, para que el Fondo de Vivienda otorgue créditos hipotecarios a tasa de interés bastante bajas, que permite indirectamente competir con la banca múltiple y también conlleve a que los bancos en general también tiendan a reducir sus tasas de interés? ¿Qué posibilidades hay de llegar a cabo esta figura? Mira, totalmente de acuerdo, pero no en mayo, ¿no? Eso que dices es correcto. Con suerte, en el último trimestre de este año, cuando ya hayamos salido de este problema, para comenzar a crecer, ¿no? Es una política típicamente positiva para salir de la recesión. Pero ahora recién estamos entrando a la recesión, ¿no es cierto? Es una medida correcta, pero ahorita las balas del mes están apuntadas más bien a que la gente siga en su casa y reciba alimentación. Pero seguramente eso está en la mesa para la siguiente fase. Sí, bueno, acá hay una pregunta que nos salió que dice, ¿qué medida optaría para llevar de inmediato a esta crisis y a una gran clase media formal, independiente, profesional, de servicios varios? ¿Qué medida optaría de inmediato en su experiencia? ¿Para qué, perdón? Para lograr reducir inmediatamente los impactos de esta crisis en general en la economía. Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente. El gobierno ha decidido dar este subsidio alimenticio a los pobres urbanos, nada más, que los tenían identificados en el MIDIS. Pero el MIDIS es el Ministerio de la Pobreza, ¿no? Atiende a los pobres, ¿no? Pero hay un segmento que no es pobre, como el guachimán que decía yo, con la empleada doméstica, ¿no? Que no es pobre, pero que no está censado, ¿no es cierto? Él no ha recibido nada. Y por eso, en parte, la cuarentena está haciendo agua. ¿Hay dinero para financiar por 3 meses a toda esa gente? Sí hay dinero, ¿no? Porque es darle su comida, básicamente, ¿no? Para que pueda subsistir. Y no se ha hecho lo correcto. Por ejemplo, para los independientes, que hay 4 millones que, como acabamos de ver, solamente el subsidio ha sido para 1 millón, ¿no? ¿Y a quién le ha dado ese trabajo? Al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no sabe quiénes son los informales. ¿Cómo le hace el trabajo al Ministerio de Trabajo? Que él administre el subsidio a los independientes, ¿no? Si no los conoce, ¿no? A eso me refiero, que se ha hecho un poco mal el trabajo. ¿Cómo hubiera sido una mejor idea? Ver a los votantes de Perú, los que hemos votado en las elecciones, toda esa gente, 18 millones de personas, y restarle a los que pagan impuestos a la renta, ¿no? Que son 5 millones. Te quedan 12. A esos 12, darles a todos ese dinero, ¿no? Y darles de una manera directa, con billetera electrónica, para que no hagan cola en los bancos. Eso se puede hacer, ¿no? Hablando con los operadores de telefonía, se sabe quién es quién. La gente que paga su cuenta, tú sabes quién es, ¿no? No es un desconocido. Tienes asociado el DNI, su teléfono y su cuenta bancaria, ¿no? Y si no tienes cuenta bancaria, que la saques, ¿no? Y eso ha podido ser mejor, pero ya no ha sido el caso. Esa es la mejor defensa para ese grupo. Y para las empresas que no quiebren, no darles 1 mes, sino 2 meses de capital de trabajo, ¿no? O sea, estos 30.000 se quedan cortos, han debido ser 60.000, ¿no? Y seguramente vamos a ir a eso, ¿eh? Seguramente de acá a 4 meses vamos a estar hablando ya de 60.000 millones de soles de crédito para ellos, ¿no? Eso es lo más importante para defender a este segmento. Pero ahora es un momento crítico para formalizarnos. Es decir, ¿qué debería hacerse? Ok, tú quieres recibir dinero, perfecto, pero declárame acá cuánto ganas al año para saber. Quiero saber quién eres, ¿no? En el Perú somos 18 millones de peruanos que trabajamos. Solamente declaramos renta 5 millones, 5 los 18. Y de los 5 que declaramos, 1,5 millones paga. Porque estamos encima de 2.500 soles, ¿no es cierto? Hay un segmento que no paga porque está en un tramo exento de renta, ¿no? Entonces, a los demás no los conocemos, no sabemos quiénes son, cuánto ganan. Pero sin embargo, sabemos quiénes son cuando aparecen en el hospital, aparecen en la escuela pública, ahí sí son ciudadanos, pero para declarar sus impuestos no son ciudadanos, ¿no? Ahora es el momento de censarlos y ver realmente quién gana lo que gana, ¿no es cierto? Sí. Usar información. Sí, aló. Te escuchamos. Se te cortó un poquito, Elmer, se cortó la última parte, Elmer. A ver. ¿Y ahora está mejor?
Sí, sí, ahora sí te escuchamos Sí. nuevamente bien. Sí. Sí, te decía que es un momento importante para aprovechar justamente quién es formal, quién es informal para censarlo, ¿no? Ujú. Sí, por ejemplo, acá hay una pregunta, como tú conoces, había la liberación del 25% de la AFP para compra de vivienda, que era un estímulo que tenían las familias para completar parte de su inicial en la adquisición de una vivienda. Y la pregunta es si existe la posibilidad de aumentar este porcentaje de liberación de AFP para compra de vivienda, considerando que la compra de vivienda es un ahorro forzoso para las familias, porque la vivienda, como siempre sucede y conocemos, termina revalorizándose en el tiempo, siendo un activo bastante rentable y preciado para la familia. ¿Qué posibilidad hay que se puede ver la opción de que se aumenten estos porcentajes de liberación del FP para compra de vivienda? Yo creo que no va a prosperar esa idea, porque más bien lo que está en la mente de las autoridades es aumentar más bien el gasto, aumentar más bien el monto del 10% que no alcanza para la jubilación. Chile, por ejemplo, que está un poco de años avanzado en el tema de pensiones, se han dado cuenta que 10% es poco para tu pensión. Y hoy quieren subir el aporte, ¿no es cierto?, para que la pensión sea más grande. Si acá hacemos lo contrario, la pensión va a ser muy baja y va a explotar cuando vaya a jubilarse, ¿no? Sí, mencionabas en la anterior respuesta que es cuestión de hacer llegar a las personas, a las familias, la mayor cantidad de los subsidios estatales, pero lamentablemente se enfocaba en lo que es alimentación. Y entonces viene a ser casi un subsidio de subsistencia, ¿no? Básico. Entonces, evidentemente que eso no va a incentivar, digamos, la compra de vivienda, auto, que es otro tipo de producto más oneroso. Entonces, la pregunta es crítico para el sector inmobiliario la reducción de las tasas de interés de los créditos hipotecarios y una manera sería la inyección de recursos al Fondo de Vivienda. ¿Crees tú que en el mediano plazo se puede llegar a esta inyección de dinero para el Fondo de Vivienda? Sí, mira, cuando Perú salga de esto, cuando se tenga la vacuna o el tratamiento, Perú va a tener que salir del hoyo. Y el sector más importante para la reactivación en todo el planeta es la construcción. ¿Por qué es la construcción? Porque es el sector que tiene más lazo con todos los sectores, ¿no es cierto? Tiene más encadenamiento, digamos, ¿no? Es un gran empleador directo e indirecto, ¿no? Y entonces y además está descentralizado. Entonces, la construcción es el niño elegido, ¿no?, para la reactivación. Pero ese día es el 2021, repito, no es el 20. Las autoridades van a estar centradas en este bono de subsistencia. No es menor dar de comer a millones, ¿no? Es lo que van a hacer ahora en estos meses y salvar a las empresas que no quiebren. Me faltaba un tema. También deberían flexibilizar todo el tema de la ley de quiebras, ¿no?, para que eso se ordene. Porque si no lo flexibilizas, va a haber unas colas en el Decopi de quebrados. Hay que flexibilizar para que cualquiera no te pueda llevar a quiebra, ¿no? Tiene que haber ¿cómo se llama? Un fast track de emergencia, ¿no?, para que te pongas de acuerdo con tus acreedores para las deudas vencidas, para que no te lleguen en Decopi, ¿no? Eso también es importante. En la mesa hay que poner esos temas, ¿no? Subsidio a las personas, subsidio a las empresas y sobre todo flexibilizar la ley de quiebras para que no vayas directamente ahí, sino una previa a ese problema, ¿no?, para que no ocurra ese evento, ¿no? Y esa va a ser la música del 2020, ¿eh? El 21, la canción va a ser reactivación, y seguramente ahí la construcción va a ser, pues, el elegido para salir de la recesión, ¿no? Tenemos Y hay una paso pregunta que refiere... Apoyo, por favor, una preguntita más. Bueno, ¿consideraría apropiado como medida reactivadora permitir la depreciación acelerada de los activos como centros comerciales, oficinas, entre otros? No, yo creo que después de este episodio, las arcas fiscales van a estar muy golpeadas, y dudo mucho que vayan por ese camino. Perú tiene mucha espalda fiscal, pero no es ilimitada, ¿no? No es ilimitada y lo van a manejar, yo creo, más bien por el gasto corriente, ¿no? Sí, bueno, ya no hay más preguntas. Te agradecemos, Elmer, por la interesante exposición. Esperamos tenerte más adelante para analizar el sector inmobiliario y también el crecimiento de la economía, que esperamos que sea lo mejor. Muchas gracias. Un gusto, buenas tardes. Muchas gracias, Elmer. Si quieres, te puedes quedar para también escuchar el siguiente bloque inmobiliario. Vamos a estar con los presidentes de diferentes gremios y con el exministro de Vivienda, Carlos Cruz.
Muchas gracias, Elmer. Gracias, con mucho gusto. Ok, hacemos una muy rápida encuesta para, mientras hacemos el cambio del bloque, vamos a invitar a los panelistas del segundo bloque mientras lanzamos esta encuesta. Su apoyo a todos para poder concretarla cuanto antes. La pregunta es básicamente, ¿cree usted que la nueva extensión de la cuarentena es una medida necesaria? 1, muy de acuerdo, ¿no? Y 5, ¿no? Muy en desacuerdo. Esperamos un minutito mientras hacemos el cambio, mientras todos responden. Gracias. Ok, damos 10 segundos más para terminar con la encuesta y luego la vamos a exponer para que todos puedan ver cuál es el pensamiento del resto. Mientras tanto, no sé si por ahí en el panel se me sigue escuchando bien, Juan Carlos. ¿Estamos bien? Carlos. Perfecto. ¿Sí? ¿Se Hola, ¿qué escucha? tal? ¿Me escuchan? Perfecto, Carlos. Perfecto. Fantástico. Bueno, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Encantado. Vamos a terminar la encuesta. La vamos a compartir para que todos vean. A veces uno piensa que todos tenemos la misma perspectiva de las cosas y nos encontramos con cosas diferentes con esas encuestas. El 41% cree que está muy de acuerdo. 2%, bueno, ha contestado número 2, 16% 3, 12% 4 y solo 9% está muy en desacuerdo. ¿Ok? Pasamos al siguiente bloque. Estamos ya también le damos nuestro agradecimiento a Humberto Martínez, presidente de Capeco, a Marco del Río, presidente de ADI, y bueno, con esto concluyo yo, Juan Carlos, para que hagas la presentación. Gracias, David. Bueno, una vez más agradecerle, Carlos, por tu presencia, a Humberto y a Marco también. En el inicio del meeting, justo estábamos comentando de las cosas que estamos haciendo con Humberto y Marco, y quería, ahora que están presentes, de verdad agradecerles y felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo y que estamos haciendo todos. Creo que es un gran esfuerzo que se está haciendo y que los tres gremios, una vez más, están trabajando de la mano para ver digamos, ver los intereses del sector inmobiliario y construcción y que ver la reactivación lo más pronto posible. Entonces, bueno, nada, agradecerles otra vez por eso. Bueno, Carlos, ya lo hemos comentado en privado, pero solo quería comentar a todos los oyentes de cómo va a ser la dinámica digamos, de este conversatorio. La idea es cada uno de nosotros hacerte una pregunta sobre temas obviamente actuales. Ya te hemos enviado para también que tú tengas la información de cuáles son las propuestas como Capeco, ADI, ASEI, que hemos hecho al Ministerio de Vivienda, y también cuáles son las propuestas que hemos hecho a las entidades financieras para ver las medidas de reactivación. Entonces, yo como primera pregunta, bueno, perdón, para terminar la dinámica y después de eso vamos a hacer las preguntas también del público, o sea que la idea sería de que, por favor, vayan poniendo en el chat las preguntas que quieran hacerle. Vamos a elegir algunas preguntas por el tiempo, probablemente no todas vamos a poder responderlas, vamos a hacer un resumen de las preguntas y yo con Humberto y Marco también vamos a hacer que Carlos pueda responder según su opinión y su experiencia estas preguntas. Entonces, esa será la dinámica.
Esperamos terminar en unos 30, 40 minutos como máximo. Bueno, Carlos, empiezo yo con la primera pregunta que te quería hacer. Bueno, según tu experiencia, que obviamente todo el mundo sabe que en varias ocasiones has tenido el cargo de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿cuál consideras que sería la medida más importante, ¿no? O sea, la más importante y reactivadora para el sector que tendría que realizar el ministerio, ¿no? Hoy día con su nuevo ministro, si tuvieras que tú elegir una, solo una, ¿y por qué? Esa sería la pregunta, Carlos. Gracias, Juan Carlos, antes que nada por la invitación. Saludos a Humberto y a Marco y felicitarlos, pues finalmente los tres gremios estén trabajando de la mano en épocas tan difíciles. Elmer nos ha expuesto lo difícil de la situación, de cómo las familias van a salir más pobres de esto. Ustedes saben que la compra de una vivienda es una decisión familiar, no es una decisión individual. En el año 2002, cuando fui ministro de Vivienda por primera vez, nadie compraba un departamento y nadie lo construía tampoco y no había bancos que prestaran. Se resuelve todo cuando el Fondo Mi Vivienda decide darle a los bancos dineros a largo plazo, darles una garantía a los bancos para que lo presten y convencer a las familias que compren y convencer a las empresas que construyan. Me tocó echar adelante el sistema en ese momento, porque en ese momento no había crédito hipotecario. Hoy tenemos una situación, por supuesto, difícil, pero tenemos instituciones que son las herramientas que nos pueden sacar de este problema. Tenemos al Fondo Mi Vivienda, que es una institución que después de 20 años tiene más de 3.000 millones de soles de patrimonio, da utilidades todos los años a FONAFE y tiene una morosidad muy baja. Nosotros no podemos controlar la tasa de interés de los bancos. Estamos en una economía libre de mercado y los bancos ponen la tasa de interés de acuerdo al valor de mercado. Pero sí podemos influir con el Fondo Mi Vivienda. Mi propuesta es que salgamos con créditos hipotecarios al 4%. No lleguemos al 5%, al 4%. Es la única forma que una familia que hoy en día, alguno de sus miembros ha perdido un trabajo, que ante la incertidumbre quieren ahorrar, se puedan arriesgar a decir, oye, no puedo dejar esta oferta y a pesar de que pensaba no gastar mis ahorros, mira, tomo la decisión para ir a comprarme una casa con un crédito hipotecario. Ahora, esto no es irreal, se puede y cuesta relativamente poca plata en comparación con los miles de millones que él nos ha estado contando que está gastando el Estado en esta crisis. El Estado acaba de emitir 3.000 millones de dólares en bonos, está gastando 30.000 millones de soles en el programa de Reactiva Perú, líneas de crédito. El mismo MEF le ha comunicado a la Contraloría que ellos esperan que de esos 30.000 millones, más o menos 24% va a caer en default, va a ser morosidad. Es decir, saben que de esos 30.000 millones, 7.000 se van a perder. Bueno, lo que yo propongo es que le den al Fondo Mi Vivienda 500 millones. 500 millones para los siguientes 6 meses, para empezar. Y probamos 6 meses. Si después de los 6 meses funciona, le dan otros 500. 500 millones de soles, que puede ser del Tesoro Público, que puede ser préstamo del Banco de la Nación. Tiene que ser plata barata, para que el Fondo Mi Vivienda, ajustando sus costos operativos, pueda dárselo a los bancos y los bancos con el overhead que le ponen, llegar a las familias al 4%, máximo 5%. Yo preferiría hablar de 4%. Porque ahora tenemos que lanzar ofertas que llamen la atención a la gente. Ofertas que la gente diga, vale la pena no dejar pasar esta oportunidad. Y creo que hacia ahí hay que centrarnos. Esa es la solución. Porque además estamos pidiéndole 500 millones al MEF, no a fardo perdido, no es un subsidio que se va a perder, no es un pago de bono, no, es una transferencia financiera, no es gasto, es transferencia financiera, que el Fondo Mi Vivienda se lo va a devolver. Repito, el Fondo Mi Vivienda es una institución sólida y que tiene una morosidad relativamente baja. Relativamente baja, no, baja. Entonces, no es una cosa sacada de contexto, ni desproporcionada. Es absolutamente realista. 500 millones para los siguientes 6 meses, vemos cómo funciona
Si funciona bien, otros 500 millones. Comparado con todo lo que están gastando, no es nada. Creo que ese es el punto de partida para lograr que la gente regrese al interés de poder comprar un departamento. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Le paso la palabra a Humberto para que pueda hacer tu pregunta, Humberto, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Hola, Carlos. Hola, Marco. Hola, David. Gracias a todos los asistentes de este webinar. Muchos hablan de que este es un escenario que se asemeja al de una guerra mundial. En términos de recesión se está hablando de algo similar a lo que sucedió en 1929. Y mientras más nos vamos enterando, tal vez nos vamos dando cuenta de que podría ser peor. Un cambio de este tipo, lo que requiere una situación así de excepcional, lo que va a requerir son medidas excepcionales de todos los jugadores. Entonces, el jugador principal en el impulso, el disparador, es el Fondo Mi Vivienda o el Ministerio de Vivienda, a través de, no solamente de instrumentos de política de vivienda, sino sobre todo de transferencias directas a las personas, como se hizo en los años 2002 o 2003. Yo recuerdo que antes se intentaba fondear a las constructoras para que llevaran la oferta a la gente, y las constructoras no llevaban la oferta a la gente, transferían poco de ese valor. Y cuando se transfiere el poder a las personas a través de los subsidios directos a la demanda, los demandantes son los que pueden comprar su vivienda, y como tú ponías muy bien en un ejemplo, Carlos, la gente ni siquiera tenía que esperar el sorteo de su casa, sino elegía en qué torre, en qué piso, mirando para arriba, para abajo, para adelante, para atrás. Y entonces la historia nos ha ido demostrando de que hay algunos actores que tienen el poder de sacar adelante a las familias, y proteger a las familias es importante. En ese sentido, el otro actor que yo creo que debería ser llamado, y sería bueno que lo pongamos sobre la mesa en la discusión, es el sistema financiero. Cuando comenzó la cuarentena, o la anunciaron, mucha gente empezó a preguntar, oye, ¿qué va a pasar con mis créditos? La primera pregunta era, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Y la segunda pregunta, para quienes tenían una deuda, ya sea una tarjeta de crédito, un crédito vehicular. Hoy día nos estamos preguntando de todo, incluso qué va a pasar con los colegios, con las universidades, pero la pregunta en ese instante era, ¿qué pasaba con los créditos? ¿Qué pasa con el crédito hipotecario? Y hoy día que la gente o va a perder su empleo, o va a ver reducidos sus ingresos, ya sea porque le reducen el sueldo, o porque tiene un salario variable, y el salario variable ya no va a ser el mismo que antes porque su empresa no vende lo mismo, esto va a requerir que el sistema financiero en general también dé un soporte a las familias, haciendo algo que nunca hubiese pensado. En Estados Unidos empiezan a tener discusiones tan descabelladas como decir, condonemos los créditos hipotecarios. Ya. Y dije descabelladas justamente por eso, porque me parece que podría ser incluso injusto que a alguien que debe 1 millón le des un regalo de 1 millón respecto de alguien que debe 100.000 y le des un regalo solo de 10.000. Pero sin embargo sí se nos va a tener que ocurrir soluciones súper creativas que permitan que no se caiga el sistema. Porque si se cae, de nada sirve que tú le des créditos a 4% al señor Marco del Río si el señor Juan Carlos Azara pierde el suyo. Porque el sistema se empieza a caer si la morosidad empieza a subir. ¿Dónde están los espacios o por dónde crees tú que tiene que venir la propuesta del sistema financiero para poder también salir al auxilio de las personas en esta coyuntura? Bueno, como tú sabes, Humberto, hay 2 tipos de créditos, el que se da a través del sistema Mi Vivienda y el que dan los bancos con sus propios recursos. Los dos se complementan muy bien y tienen que seguir funcionando. Por el lado del Fondo Mi Vivienda, como lo que prestan los bancos es dinero que el Fondo Mi Vivienda intermedia, el Fondo Mi Vivienda tiene que dar las directivas para permitirle a los bancos que puedan refinanciar sin que eso signifique ningún tipo de violación al contrato que el Fondo Mi Vivienda tiene con cada banco. Así que eso es algo fácil de hacer, es totalmente realista. Hay algunos créditos que se van a caer de todas maneras, porque no hay forma de solucionarlo. El tipo perdió su trabajo, nadie en la familia trabaja, no sabe qué cosa va a hacer, no va a tener un ingreso, no tiene perspectiva de tener un ingreso en los próximos años. ¿La morosidad va a subir? Sí, eso es inevitable. El golpe es tan fuerte que esto no va a pasar desapercibido. Pero para la mayoría que está pasando un bache del cual después se va a recuperar, hay que tirar un salvavidas. Los bancos tampoco son brutos en ese sentido. Su primera respuesta inicial siempre es, no, mira, págame si no te quito la casa.
Pero la segunda es, oye, este sí se va a poder recuperar, entonces diseñemos algún producto que pueda, por ejemplo, alargar los plazos, los años de pago para poder darle una especie de condonación por algunos meses para que el cliente tenga algún respiro. Insisto que de esta no vamos a salir sin por lo menos un chinchón o un ojo morado. La morosidad probablemente va a subir, pero creo que a través del Fondo Mi Vivienda, para los créditos Mi Vivienda, y a través de la SDS, con la cual hay que conversar para los demás créditos hipotecarios hechos con fondos de los bancos, hay que buscar una forma para que los clientes que necesiten puedan tener un salvavidas por estos meses y que no colapse todo el sistema, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Bueno, le doy la palabra a Marco, presidente del ADI. A ver, ¿me escuchas, Marco? Perfecto, perfecto, amigo. Muchas gracias. Oye, Carlos, gracias por tu tiempo. Acabamos de terminar de un shock económico que nos ha dado Elmer, que todavía no me espero de todas esas láminas, ¿ok? ¿Ya? Y todo indica que en esta coyuntura se está priorizando la salud al trabajo, ¿no? Y lo que me preocupa acá es que el estallido social, llámese Sindicato de Construcción Civil, que es lo que nos corresponde, ya este estallido es altamente probable. Entonces, ¿qué camino crees tú que podamos tomar para apaciguarlo? Es decir, estamos haciendo todas las magias del sector privado, pero al parecer el gobierno o el sector salud del gobierno cree que son niños buenos y que mañana no van a salir a las calles como está anunciado, y ahí cuando empiece el desmadre, ¿cómo lo vamos a parar? ¿No? Tú conoces al monstruo por dentro, por tu experiencia en gobierno, ya no sabemos a quién acudir realmente, ¿no? Porque el tema que estamos viendo en carreteras, estas marchas de regresar a la gente, es el inicio de un estallido que no vamos a saber cómo pararlo. No sé qué piensas al respecto, por favor. Sí, gracias, Marco. Efectivamente, la situación es tan dura y tan difícil que es improbable que algún tipo de estallido social no ocurra en los próximos meses. La diferencia, creo, es que esto no va a traer inestabilidad política. O sea, va a haber un estallido social, pero no es para derrocar al presidente, porque todo el mundo sabe en el fondo que el presidente no tiene la culpa. Esto es un factor exógeno. No es que hicieron barbaridades con la economía y la culpa la tiene el Ejecutivo. No, esto nos ha caído a todos. Pero sí la gente va a expresar una insatisfacción. Ya las primeras caminatas a la fuerza que estamos viendo de gente que no hay trabajo en Lima, me quiero regresar a mi tierra y al diablo me voy caminando a ver quién me para. Es el inicio y probablemente esto vaya a continuar y probablemente vayan a haber algún descontento, pero insisto, no es un descontento en contra del gobierno que está actualmente establecido, sino es en contra de la situación, es una protesta en contra de la situación que hay que controlar. No creo que vayamos a llegar a algo que pueda interrumpir este periodo gubernamental, tampoco es bueno que eso ocurra, pero sí coincido contigo de que la situación va a ser bien volátil y que el gobierno tiene que estar muy atento para contribuir a que esto no sea así. Y en esto pongo una comparación. Si tú estabas en Miami y no podías regresar al Perú, bueno, te han fletado un avión, te han regresado, te han instalado un hotel 5 estrellas y después te han sacado. Pero si quieres regresarte a Chachapoyas, te agarran a palos ahí en la carretera. Entonces, tienen que cuidarse que no pasen esas cosas, porque eso es bien odioso, y ver de proveerle a esta gente ómnibus para que pueda ir. O sea, tienen que adelantarse para no esperar a que un estallido social se produzca por un mal manejo de algún problema que algún segmento de la población puede tener. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Nada. Gracias, Carlos. Bueno, pasemos a la ronda de preguntas de los asistentes. En realidad, acá hay una primera pregunta, en realidad creo que es una pregunta más para Humberto que Carlos. En realidad, mira, Humberto, hay bastante duda sobre el tema de la propuesta de Capeco de reactivación, ¿no? De reactivación de obras. Acá están haciendo una pregunta del horario, de la extensión de horario.
Incluso inicialmente también hicieron una pregunta, Javier Tori hizo una pregunta sobre el tema de cuáles son las condiciones, si los obreros podrían dormir dentro de las obras, ¿no? Entonces, sería bueno, no sé si podrías aclarar cómo va ese tema. Sé que digamos, ya se están levantando las observaciones con el MINSA, pero ¿cómo va el tema de los protocolos y en línea con la ampliación de horarios, etcétera? Bueno, todo el tema de obras. Si podría dar un alcance sobre eso, porque creo que es una duda que en general tienen todos. Sí, a ver, gracias por la pregunta. Apenas saltó la cuarentena, nos pusimos a trabajar, de hecho, en conjunto desde el primer día entre Capeco, ACEI y ADI para ir coordinando temas. Fuimos, creo, sin temor a equivocarme, el primer sector que tenía propuestas claras, con números, respecto de medidas de reactivación, tanto en el tema de subsidios, que bien hablaba Carlos, como en el tema de reinicio de obras, ¿no? Sabíamos que las obras se tenían que reiniciar en algún momento. A partir de la segunda semana empezamos a preparar protocolos que los lideraba Jorge Zapata. Entonces, se ha empezado a trabajar sobre eso y ya se tienen unos protocolos establecidos, protocolos para constructores de infraestructura, protocolos para constructores de edificaciones urbanas y protocolos para proveedores de bienes, de materiales, para productores. Esos ya se conciliaron con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, se han llevado al Ministerio de Trabajo, se han entregado al MINSA, se han llevado al Ministerio de Vivienda, se han llevado al Ministerio de la Producción, se han entregado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hemos visto por ahí un documento que ha salido, que se ha filtrado por todos lados, en el que el Ministerio de la Producción dice que las obras las liberarían en agosto, y estamos trabajando para que conozcan cómo funciona el sector construcción, porque creo que hay bastantes leyendas detrás del sector construcción. Se piensa que es muchísima gente. Efectivamente son 110.000 trabajadores que trabajan formalmente en el sector, o 120.000, y un tanto igual en el sector informal, pero hay varias cosas que no se han tenido en cuenta. Primero, el sector construcción y el sector minero son los dos sectores con mayor número de accidentes en el mundo, no en el Perú. Y no es porque seamos torpes, es porque son las actividades más riesgosas. Por eso los trabajadores mineros y los trabajadores de construcción son los que ganan más. Los obreros que ganan más en el mundo son los mineros y los constructores, porque son actividades de riesgo que nadie quiere hacer. Y por la propia naturaleza de la actividad de riesgo, de minería y de construcción, son actividades que tienen mucha supervisión. Tienen mucha supervisión de salud. Un obrero pasa exámenes médicos en promedio 3 veces por año, al entrar y al salir de una obra, que no sucede, por ejemplo, en la industria. Un obrero de una industria textil entra a trabajar un día y le hacen el examen médico, y si el tipo trabaja 10 años, se queda ahí, a menos que de voluntad de la compañía le vuelvan a hacer un examen médico. Los obreros de construcción tienen examen médico permanente. Entonces, ¿qué cosa es lo que no se está notando todavía y estamos llevando como mensaje? Es que nosotros, como sector construcción, en lugar de representar un problema, representamos un aliado para el sistema de salud, representamos una extensión subsidiaria del sistema de salud. El sistema de salud público, que no es ningún secreto, tiene bastantes problemas de alcance, y sin embargo nosotros sabemos quién es el trabajador, cuál es su DNI, dónde vive, cuántos buses toma, qué temperatura tiene en la mañana, al mediodía, en la tarde. Les hacemos exámenes médicos permanentemente. Agregarle al examen médico una prueba, un triaje para ver si tiene algún síntoma de COVID o no, o para ver si es persona de riesgo porque es diabético o porque tiene alguna enfermedad cardiovascular, etcétera, es súper fácil. Nosotros convivimos permanentemente con cuidar la salud de los trabajadores por la propia naturaleza de la actividad. Entonces, estamos trabajando en eso para poder pedirle al gobierno, que aparentemente van a extender la cuarentena, para pedirle al gobierno que empiecen a abrir las obras de construcción, no solamente por la actividad económica y por el valor económico que eso representa y el número de empleos que eso representa, y como bien decía Marco, para evitar que después haya un estallido social porque la gente está perdiendo sus ingresos, sino sobre todo porque nosotros podemos identificar a las personas y ayudarle al sistema de salud a identificar quién está enfermo, quién puede ser una fuente de contagio, quién necesita cuarentena, etc. Gracias, Humberto. Carlos, acá parece que sería bueno quizá aclarar un poquito más el tema de la primera propuesta que hablaste del tema de los 500 millones, porque parece hay algunas dudas, ¿no? Me pone acá una pregunta Daniela Silva.
¿cómo elevar la propuesta de 500 millones para colocar mi vivienda a una tasa menor de 4%, ¿no? Esto incentivaría la reactivación del sector en el corto plazo. O sea, creo que hay que explicar un poquito más esa dinámica que creo que ha sido interesante y algunas personas no han entendido bien. Sí, bueno, lo que ocurre es que el Fondo Mi Vivienda le presta plata a los bancos y los bancos le prestan a la gente. El Fondo Mi Vivienda le presta plata a los bancos a un costo que le cubre el valor de la plata que le dan al Fondo Mi Vivienda. El Fondo Mi Vivienda hace unos años emitió unos bonos y tiene que pagar esos bonos. Por lo tanto le tiene que cobrar una tasa de interés a los bancos que cubra el costo de los bonos y los bancos le recargan ahí la utilidad que los bancos van a tener. Por eso es que hoy en día el Fondo de Vivienda tiene las tasas que tiene, que son tasas realmente muy altas. Por eso fue que hace 2 años, cuando estábamos en el ministerio, en la primera reunión que tuve con el director del Fondo de Vivienda, me hicieron una serie de exposiciones y dije, bueno, bacán, pero ustedes no están contribuyendo a bajar la tasa de interés de los créditos hipotecarios, todo lo contrario. Sus créditos hipotecarios son más caros que los que entregan los bancos con su propia plata. Entonces, el rol promotor del Fondo de Vivienda, ¿dónde está? Y ahí fue que, en una lluvia de ideas, sacamos el bono verde, donde logramos bajar la tasa a 6.99 porque se consiguió una plata barata de Francia, subsidiada con bonos verdes y todo lo demás. Entonces, la idea es buscar plata barata para el Fondo de Vivienda. La plata más barata que hay es la que tiene el Tesoro. Puede ser del Tesoro mismo, puede ser de los bonos que han emitido, puede ser plata del Banco de la Nación, que se la preste al Fondo de Mi Vivienda. Preste, no estoy diciendo gasto, porque todo lo que están haciendo ahorita es gasto. Están literalmente, como puso Elmer, tirando un helicóptero, tirando plata a la gente. En este caso no es un gasto, es una transferencia financiera que el Fondo de Vivienda le va a devolver. Y repito, el Fondo de Vivienda no es agrobanco, que tiene un forado terrible, no, es una institución sólida, con patrimonio positivo y que le da utilidades al FONAFE. Entonces, al darle plata barata, esa plata se la transfiere a los bancos, también a un costo barato, y perfectamente podríamos estar llegando a tasas de interés del 4 o quizás 5% a la gente, que es históricamente bajísimo, una tasa de interés de esa magnitud. Pero necesitamos hacer ofertas históricamente buenas, si no la gente no se va a animar a comprar un departamento en la actual coyuntura. A todo el mundo, cuando vemos lo que está pasando y cuando tenemos la incertidumbre de que no sabemos qué cosa viene por delante, tu primera decisión como agente económico es: yo ahorro, no gasto, y se nos cae la demanda. Salvo que se presente una oferta en el mercado que te haga dudar y te diga, oye, no, voy a revisar esa decisión que tomé de ahorrar y voy a ver si ahora gasto para aprovechar esta oferta. Por eso es que nosotros hacemos esta propuesta. 500 millones es nada, repito, nada comparado a lo que se está gastando en otros sectores. Y en este caso, los gremios empresariales van a pedirle plata al gobierno, no para ellos. No es 500 millones para que las empresas tengan para pagar a sus trabajadores. Están pidiendo 500 millones para que sus clientes puedan comprar sus productos a través de estos créditos hipotecarios que las empresas no van a manejar, la van a manejar los bancos, lo van a manejar responsablemente y además los bancos se hacen responsables de esa plata también, si hay un default o cosa parecida. Entonces, es una propuesta bastante seria y yo no veo otro tipo de oferta que se le pueda hacer a la gente para convencerlas de que no ahorren y que más bien inviertan en una vivienda, que de eso se trata. Si logramos que el mercado decida ahorrar otras cosas, pero no ahorrar para vivienda, el negocio del sector inmobiliario continuará para adelante. Gracias, Carlos. Acá hay una pregunta que hace Álvaro Valdivia que me parece muy interesante, la verdad, y que de hecho cae por su propio peso. Es que tú que tienes tanta experiencia, Carlos, en el gobierno, ¿cómo se puede llegar al Ejecutivo, ¿no? Álvaro pregunta, ¿cómo convencer al Ejecutivo que somos capaces como sector de implementar protocolos y sistemas de salud, ¿no? Como explicó Humberto, ser parte de esta primera tanda de actividades que activan en una cuarentena parcial, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo podríamos llegar, ¿no? ¿Cómo funciona, como decía Marco, el monstruo desde adentro, ¿no?
Bueno, la toma de decisiones es en el Consejo de Ministros. Y si ahí no tienes a un ministro que tome el uso de la palabra y que dé argumentos a favor de que el sector construcción no tiene tantos riesgos como el sector de restaurantes, por ejemplo, del cual yo estoy fregado, pero ustedes están menos fregados que yo, ¿no? Si no hay alguien a ese nivel, a nivel de Consejo de Ministros, que en ese momento haga uso de la palabra, bien difícil que alguien te defienda. Y ahí perfectamente pueden aliarse en este afán el ministro de Transportes con el ministro de Vivienda para hacer un frente común para sacar el sector construcción adelante. Perfecto, perfecto, Carlos. Acá hay otra pregunta también bastante interesante, que bueno, me gustaría también que Carlos respondas la parte política, pero también creo que esta respuesta también la puede hacer Marco, complementando ya que justo hay una iniciativa que estamos apoyando también todos los gremios, que es una iniciativa que hizo el ADI para ver de cambiar esta visión que justo comenta Andrés Subiate, ¿no? ¿Por qué los últimos gobiernos no lo ven, o sea, no ven los subsidios como una inversión, sino como un gasto, ¿no? ¿Cómo hacer para cambiar esta mentalidad? Carlos, pues si pudiera hacer una respuesta y después le doy la palabra a Marco para que comente lo que se está haciendo al respecto. Bueno, yo creo que ha habido un cambio. En el año 2002, cuando le hablaba al MEF de subsidios, casi me insultaban. Era un pecado hablar de subsidios, y yo trataba de decirles que eso les va a regresar con IGB. Mira, fue porque en un momento yo presenté mi renuncia, si es que no aceptaban mi plan, entonces no tenía nada que hacer, me voy. El presidente me dio entre el ministro de Economía y el ministro de Vivienda de aquel entonces, y al final sacamos el programa adelante a regañadientes del MEF. Después de años que he regresado al ministerio, el MEF ya no tiene la misma posición. El MEF ya entendió que estos subsidios le regresan a ellos a través de IGB, renta, etcétera, y que además reactiva la economía. Así que el tema es otro. Pero lo que el MEF sí te exige es que le argumentes coherentemente, ¿no? Si vas y dices, oye, dame plata, te miran y dicen, ¿para qué? Pues no, justifícame cómo es y cómo la vas a administrar, y hay que sustentarlo. Ante una buena sustentación, el MEF acepta, ¿no? Y de hecho nos aceptó muchas cosas. Algunas se quedaron en camino, lamentablemente, pero no son tan cavernarios como eran años atrás. Tampoco te estoy diciendo que vengas y, bacán, aquí está la plata, me hubieras dicho antes. No, o sea, es algo que hay que sustentar. Pero ya entendieron que estos subsidios le retornan al Estado, no solo con bienestar, sino además a través de impuestos directos e indirectos. Tanto coincido contigo, Carlos, que Juan Carlos también lo sabe, el tema del ministerio y del MEF es justificarle, ¿no? y demostrarle con números, porque son economistas por algo, de que el bono no es gasto, sino es inversión. Tanto así que estamos terminando un estudio con la Católica, ya que solamente se dedica a demostrar ya cuál es el regreso por cada sol que se invierte en un bono, ¿no? Es un trabajo que estamos financiando en conjunto y lo estamos presentando al MEF, ya, donde demuestra ampliamente, igual que lo hace el gobierno chileno, que tienen 19 tipos de bonos. Cada vez que han querido subir el PBI, ha sido al revés. Es decir, Economía le decía a Vivienda, coloca estos miles de millones porque quiero subir el PBI. Y tenía que colocarlo como de lugar para que esto suba. Acá es exactamente al revés. Acá nosotros tenemos que pedir, allá no en Chile les obligan a colocar, ¿no? Pero, Marco, si me permites, sí, eso pasa con techo propio. Okay. Cada vez que el MEF tiene superávit o hay plata que no ha gastado y va a llegar a fin de año y se va a quedar con plata sin gastar, le da bonos de techo propio al Ministerio de Vivienda para que los coloque, ¿no? Pero sabemos que el techo propio, el efecto multiplicador del techo propio es poco, y tal es así que fíjate, las primeras medidas que le han aprobado al Ministerio de Vivienda son de techo propio. Claro. ¿No? Pero debemos irnos a Mi Vivienda, donde los valores son más grandes y el efecto multiplicador de Mi Vivienda es mucho mayor. Lo que nos preocupa mucho en los números del Fondo Mi Vivienda, Carlos, es cuando nos hablan de miles de viviendas y cuando vamos al detalle es sitio propio.
Y en Así sitio es. propio, el Así es. dinero, cada sol es un sol, punto. No genera absolutamente nada y no hay forma que entiendan que ese no es el camino, porque lo que yo digo, una estera con piso de cemento no es solución de vivienda, ¿no? Pero en sus números todos se jamonean de los cientos de miles de viviendas, ¿dónde están? Y todas están en sitio propio, que escuchaba yo el otro día que hablaba con Javier Salazar, que habían denunciado mucho porque muchos de los que colocan sitio propio agarran, piden el subsidio, ponen la carta fianza que les cuesta 2,5%, pasado un año no lo utilizaron y regresan el dinero. Es decir, fue una fuente de un fondeo al 2,5%. Es decir, eso es de locos. Es decir, usan a sitio propio para fondearse, piden miles de bonos, no los utilizan porque la fianza le cuesta mucho menos que un crédito, utilizan para otras cosas y luego lo devuelven sin intereses, lo mejor de los mundos. Estamos todos locos. ¿Ah? Estoy de acuerdo contigo. Tampoco hay que dejar de lado a techo propio, ¿no? Porque tiene un segmento social que es difícil llegar, pero no hay que quedarse ahí, ¿no? Hay que ir a los otros segmentos donde es más difícil y además el efecto multiplicador y el retorno al MEF vía impuestos es mayor. Pero el MEF sabe que esa plata en techo propio es reactiva. Y por eso es que cada vez que le sobra plata, le da vivienda, ya tira bonos para techo propio. ¿No? Porque claro, si a ti te tocan la puerta y te dicen te voy a refaccionar tu casa y no tienes que poner nada, ¿tú qué dices? Claro, pero Carlos, separemos sitio propio de techo propio. Porque sitio propio, lo que tú dices, pero techo propio sí reactiva muchísimo. Ah, sí, estoy hablando de sitio propio. Estoy hablando de sitio propio. Ok. Ya, listo, estamos claros. Sí, Juan Carlos. Buenísimo. Mira, bueno, nada, en realidad hay varias preguntas bastante específicas. De hecho, los 500 millones, Carlos, es el tema más conversado acá, el top of mind acá en el chat, ¿no? Hay varias preguntas. Bueno, en realidad, resumiendo un poco, preguntan un poco de cuál podría ser otros destinos para usar esos 500 millones, ¿no? Bueno, quizá una pregunta aclaratoria inicial, preguntan si tu propuesta es para vivienda social o también para vivienda no social, por ejemplo, es una. Después, si es que esos bonos, si es que esa plata también se podría utilizar para dar un periodo de gracia a los créditos hipotecarios, digamos, hasta enero de 2021. Incluso han habido ideas de que también que el Estado debería, digamos, dar terrenos para desarrollo de proyectos inmobiliarios que sean propios. Bueno, no sé, ¿qué otros destinos, hablemos así, tú ves viable esto, lo que te estoy comentando, o otros destinos aparte también de financiar, digamos, la tasa del Fondo de Vivienda? O sea, al final, primero, ¿ves para el segmento no social, primero, por ejemplo, como una primera división, o solamente, porque ese es un punto también siempre en discusión, ¿no? O sea, si es que ahora, por esta crisis, debería haber una ayuda también al segmento no social, como que sí pasa en otros países no más desarrollados, ¿no? O sea, es un poco políticamente incorrecto, pero digamos, ¿debería haber o no? Eso también sería una pregunta interesante, ¿no? Mira, el Fondo Mi Vivienda, como tú sabes, actúa en los departamentos de Mi Vivienda, en los topes que establece el Ministerio. Es un segmento social. Sin embargo, la tasa de interés de los créditos Mi Vivienda tiene un efecto regulador del sistema. Fíjate, cuando sacamos el bono verde al 6,99, empezó con fuerza la tendencia a la baja de los demás créditos hipotecarios que ofertaban los bancos con su dinero. Si nosotros salimos con 4% con Mi Vivienda, va a ser un elemento que va a ayudar a regular hacia la baja a la tasa de interés. Tú sabes que la tasa de interés es libre y ahí el Estado no puede meterse a fijarla. Pero el solo hecho que Mi Vivienda salga a esa tasa va a ayudar a bajar los créditos de los demás segmentos. Y si es que demostramos al MEF que esos 500 millones al cabo de 5 o 6 meses fueron bien usados, reactivaron, construcción está andando de nuevo, va a dar más, porque el efecto que va a lograr con tan poca plata no lo está logrando con Reactiva Perú, que son 30.000 millones, ¿no? Entonces no es mucho, no es descabellado irnos por ahí. Y por supuesto, hay que ir viendo qué más se puede hacer. Voy a decir algo que le pido a las 400 personas que nos estén escuchando que no lo repitan, ¿no? Pero es algo que lo digo como autocrítica, más que como crítica. Un
una pata de la mesa que no hemos usado hasta ahora en política de vivienda es el urbanismo, ¿no? Por urbanismo me refiero, o sea, el urbanismo es planear la ciudad, desde planes urbanos de los municipios, que recién hace 2 años empezamos a financiarles planes urbanos a los municipios, pero promover, por ejemplo, una ley de suelos que permita que cualquier urbanización, mejorar la que tenemos, se dedique ciertos terrenos para vivienda social, porque el problema ahora de techo propio, no sitio propio, sino el techo propio propiamente dicho, es ausencia de suelo a un precio tal que pueda salir rentable el proyecto. O hacer cosas como, por ejemplo, piso libre. ¿Qué me refiero con eso? Edificios que toman la decisión de dejar el primer piso libre y hacer áreas verdes, pueden construir 2 pisos más arriba. Es una forma de crear suelo urbano, aumentando densificación, es verdad, y mejorando el aspecto urbano de las ciudades para combatir esa densificación. O los derechos edificatorios comunitarios, que los hemos visto con Humberto en Brasil. Por ejemplo, que permitir que todos los edificios puedan crecer en altura 50%. Pero ese 50% cuesta. ¿Cuánto cuesta? Menos que comprarte un terreno para hacerte un edificio para poner esos pisos. Por lo tanto, como negocio te es rentable. Y esa plata va a los municipios donde están estos edificios para hacer todas las obras que permitan combatir la densificación. Estos derechos edificatorios en Brasil, en Sao Paulo, son tan sólidos que inclusive se cotizan en bolsa. Lo vimos como Humberto allá. Son cosas usando el urbanismo que no hemos usado en el pasado. Y por supuesto, yo creo que algo que tendrá que hacer ya quizás este gobierno, no el siguiente, definitivamente es que el Estado de alguna manera se convierta en urbanizador para que no le estén invadiendo todos los terrenos que tiene. El Estado es el mayor terrateniente que hay en el Perú y los terrenos los pierde porque los invaden. Es mejor que el Estado urbanice grandes macrolotes y los subaste al sector privado para que el sector privado construya ahí las viviendas. Esa empresa urbanizadora, porque además lo tiene que manejar como un sentido empresarial, no tiene por qué ser una entidad que gaste plata, es una entidad que tendrá un capital semilla, pero con estas ventas de los terrenos va a generar ingresos y tiene que autosostenerse. Con esa empresa urbanizadora del Estado vamos a poder generar suelo urbano. Así que hay mucho que hacer por el lado de urbanismo, que repito, por la vorágine del trabajo, de echar a andar algo que no existía, como eran estos sistemas de crédito en el Perú, crédito hipotecario, no se hicieron, que es algo que hay que hacer en esta segunda etapa. Perfecto, Carlos. Solamente para terminar, que ya estamos terminando la hora, te quería hacer una última pregunta, que creo que también cae por su propio peso por la encuesta que hemos hecho. A tu opinión, me gustaría saber, ¿se debería ampliar la cuarentena y por qué sí o no y por qué, Carlos? Te lo pongo de esta manera. Si el presidente levanta la cuarentena y la curva se vuelve a elevar, ahí sí es culpa de él. Ahí sí es culpa de él. No va a correr ese riesgo. La cuarentena la va a mantener sí o sí. Bueno, entonces conociendo las decisiones políticas que siempre lo inclinan al presidente, nos queda clara la respuesta ya. Muchas gracias, Carlos, de verdad, siempre un gusto conversar contigo, de verdad que, bueno, de más agradecerte, de verdad que siempre lo hemos dicho, y incluso de verdad cuando tú has estado en el gobierno, la verdad que siempre has sido una persona muy accesible para nosotros, siempre nos has apoyado en todo, has sido muy abierto para escuchar nuestras opiniones, y una vez más agradecerte por eso, y bueno, por la reunión, agradecer a Marco también. Muchas gracias, y Humberto también. Creo que ha sido importantísimo las opiniones de todos, y bueno, agradecer a todos por participar. Esperemos que haya sido de su agrado, y bueno, vamos a ver si se repite esto con una noticia positiva o negativa para la cuarentena en los siguientes días. Muchas gracias por la invitación. No, Gracias, Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, Carlos. Chao, Marco. Gracias. Cuídense, hablamos.